¿Alguna vez te has preguntado por qué los conflictos más dolorosos no nacen de la escasez, sino de la abundancia? ¿Por qué personas bendecidas por Dios terminan enfrentadas entre sí? ¿Qué diferencia a quienes pelean por lo suyo de aquellos que saben soltar sin perder? Génesis 13 nos presenta un momento decisivo entre Abraham y Lot, donde una contienda pudo destruir una relación, pero la sabiduría transformó el conflicto en bendición. ¿Qué vio Abraham que Lot no vio? ¿Por qué renunció a su derecho sin miedo a perder? ¿Y qué tiene que enseñarnos hoy este pasaje sobre cómo resolver conflictos sin romper relaciones? Este capítulo no habla solo de tierras y ganado, sino de carácter, fe y visión espiritual. Porque en el reino de Dios, no siempre gana el que toma primero, gana el que confía mejor. Hoy vamos a descubrir por qué Abraham eligió la paz, cómo toman decisiones los sabios y qué sucede cuando dejamos que Dios sea quien defienda nuestra causa. Génesis 13 comienza con una escena que, a simple vista, parece positiva. Abraham y Lot regresan de Egipto más ricos de lo que entraron. Han sido prosperados materialmente, sus rebaños se han multiplicado y sus bienes han aumentado. Sin embargo, esta prosperidad será el escenario donde se revele una prueba silenciosa pero decisiva. La bendición también examina el corazón. Génesis 13, 1, 2. Se narra: subió pues Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y Lot con él. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. La Escritura no presenta la riqueza como un problema en sí misma. Abraham es descrito claramente como muy próspero, y esa prosperidad no es condenada. El problema surge cuando la bendición no va acompañada de espacio, orden y madurez espiritual. La abundancia, cuando no es bien administrada, puede convertirse en una fuente de fricción. Abraham y Lot no están peleando por sobrevivir, están enfrentando tensiones porque ambos han crecido. La tierra que antes era suficiente ahora resulta limitada. Los recursos no se han reducido. Lo que ha cambiado es la dimensión de la bendición. Aquí aparece una verdad profunda. Dios no solo prueba a sus siervos en la escasez, también los prueba en... Este contexto es clave para entender todo el capítulo. La contienda que surgirá no nace del pecado evidente, sino de una situación aparentemente legítima. No hay traición, no hay injusticia explícita, no hay maldad abierta, hay crecimiento, y el crecimiento mal gestionado puede provocar conflictos tan destructivos como la necesidad extrema. Además, Génesis nos recuerda que Abraham vuelve al lugar donde antes había invocado el nombre del Señor. No regresa solo con riqueza, regresa a un lugar espiritual. Esto revela algo esencial. La madurez de Abraham no se mide por lo que posee, sino por dónde decide permanecer espiritualmente. Mientras Lot camina con Abraham, disfruta de la cobertura espiritual del pacto, pero aún no ha desarrollado una visión propia. Está bendecido, pero todavía no ha aprendido a discernir. La bendición compartida empieza a exigir decisiones individuales. Lo que antes podía mantenerse unido, ahora necesita ser ordenado. Este contexto nos enseña que no todos los conflictos son producto de maldad. Algunos son consecuencia del crecimiento, pero la forma en que se responde a esos conflictos revela la sabiduría o la inmadurez del corazón. Génesis 13 no comienza con gritos ni discusiones, sino con una tensión silenciosa que exige una respuesta sabia antes de convertirse en ruptura. Dios permite esta situación porque está formando a Abraham como padre de una nación. Antes de darle multitudes, debe enseñarle a manejar relaciones. Antes de darle territorios, debe probar su carácter. La manera en que Abraham resolverá este conflicto marcará una diferencia profunda entre vivir guiado por la fe o dominado por el miedo a perder. A medida que la prosperidad de Abraham y Lot crece, la tensión deja de ser silenciosa y se manifiesta de forma visible. Génesis 13 nos muestra con claridad que el conflicto no nace directamente entre los patriarcas, sino en su entorno. El texto dice, Génesis 13, 7. Se narra: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Lot. Abram y los pastores del ganado de Lot. Este detalle es profundamente revelador. Abraham y Lot no discuten cara a cara, son sus pastores quienes comienzan la contienda. Esto nos enseña que muchos conflictos no comienzan en el liderazgo sino en las periferias. Cuando no hay límites claros, dirección espiritual firme o acuerdos bien establecidos,
la tensión escala desde abajo hasta afectar relaciones clave. Como el texto añade una frase que no es casual, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. La presencia de pueblos ajenos al pacto añade una dimensión espiritual al conflicto. La contienda entre los pastores no solo amenaza la relación entre Abraham y Lot, sino también el testimonio del pueblo de Dios delante de otros. La falta de paz entre creyentes siempre expone debilidad espiritual ante el mundo que observa. Aquí emerge una verdad central. El conflicto externo suele revelar un desorden interno. La tierra no se ha encogido, pero el corazón comienza a cerrarse. Cuando la bendición aumenta sin que el carácter crezca al mismo ritmo, el resultado natural es la competencia, la comparación y la fricción. El problema real no es la escasez de espacio, sino la ausencia de una visión compartida. Abraham camina por fe confiando en la promesa divina. Lot camina por asociación, no por convicción. Mientras Abraham entiende que su herencia viene de Dios, Lot aún evalúa las cosas desde la seguridad visible. Esta diferencia interna todavía no se ha manifestado abiertamente, pero el conflicto comienza a sacarla a la luz. Es importante notar que la Biblia no presenta a Lot como malvado en este punto. Él no está pecando abiertamente, está inmaduro espiritualmente, y la inmadurez, cuando se combina con prosperidad, puede ser tan peligrosa como el pecado manifiesto. La bendición sin discernimiento conduce a decisiones basadas en conveniencia, no en dirección divina. El conflicto también revela otro principio. Cuando no se resuelven las tensiones a tiempo, otros las resolverán por nosotros. Los pastores comienzan a pelear porque los líderes aún no han intervenido. La falta de diálogo oportuno abre espacio para la contienda. La sabiduría no consiste en evitar el conflicto, sino en abordarlo antes de que se convierta en división. Además, la mención de los cananeos y fereceos nos recuerda que el conflicto entre los hijos de Dios siempre ocurre en un escenario público. La manera en que se manejan las diferencias habla más fuerte que cualquier discurso espiritual. Cuando hay contienda, el testimonio se debilita. Cuando hay paz, Dios es glorificado. Génesis 13 nos enseña que no todos los problemas requieren más recursos, muchos requieren más carácter. No se trata de repartir mejor la tierra, sino de ordenar mejor el corazón. Antes de tomar decisiones externas, Abraham entiende que debe proteger la relación. Antes de reclamar derechos, debe preservar la paz. Este momento marca un punto de inflexión. El conflicto ha revelado que algo debe cambiar. Seguir juntos sin ajustes llevará a una ruptura mayor. Aquí es donde la sabiduría de Abraham entrará en acción y mostrará que el verdadero liderazgo espiritual no busca imponerse, sino edificar. La tierra es solo el escenario. El corazón es el campo de batalla, y lo que se decida en el interior determinará el rumbo de la historia de Abraham y Lot. Cuando la tensión alcanza un punto crítico, Abraham actúa, pero lo que resulta sorprendente no es que intervenga, sino cómo lo hace, en un contexto donde la lógica humana dictaría imponer autoridad, reclamar derechos o proteger privilegios. Abraham responde con una actitud que revela su madurez espiritual. Elige la paz antes que el poder. Génesis 13, 8, se narra: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Esta frase encierra una profundidad que solo puede entenderse desde una visión espiritual. Abraham no minimiza el conflicto, pero tampoco lo deja crecer. Tampoco culpa, acusa, reclama. Su primera preocupación no es la tierra ni los rebaños, sino la relación. Antes de hablar de territorios, habla de hermandad. Antes de resolver lo material, protege lo espiritual. Abraham reconoce algo que Lot aún no ha comprendido completamente. Ninguna posesión vale más que una relación preservada delante de Dios. Para Abraham, la contienda es más peligrosa que la pérdida material. Él entiende que la promesa no depende de la cantidad de tierra que posea en ese momento, sino de la fidelidad de Dios a su palabra. Esta actitud revela la diferencia entre liderazgo natural y liderazgo espiritual. El liderazgo natural se afirma desde la jerarquía. El espiritual se afirma desde la confianza en Dios. Abraham tenía todo el derecho de decidir primero. Era mayor, era el patriarca, era quien había recibido la promesa. Sin embargo, renuncia voluntariamente a ese derecho porque su seguridad no está en la posición, sino en la promesa. Abraham no reacciona desde el
orgullo herido ni desde el temor a perder. Reacciona desde la fe. Él sabe que lo que Dios ha prometido no puede ser arrebatado por una decisión humana. Por eso puede soltar sin miedo. Su mirada no está en lo que ve, sino en lo que Dios ha dicho. Cuando Abraham dice somos hermanos, introduce una dimensión espiritual al conflicto. No se trata solo de una disputa logística, se trata de preservar la unidad entre aquellos que caminan bajo el mismo llamado. Abraham entiende que el conflicto no solo divide tierras, sino corazones, y un corazón dividido no puede caminar plenamente en la promesa. Esta mirada espiritual también revela algo más profundo. Abraham prefiere perder territorio antes que perder comunión. Él ha aprendido que Dios no se manifiesta en medio de la contienda, sino en la paz. Donde hay humildad, Dios habla. Donde hay renuncia, Dios respalda. Donde hay renuncia, Dios respalda. Además, Abraham entiende que el conflicto no se resuelve con superioridad, sino con sabiduría. Al tomar la iniciativa, corta el ciclo de tensión antes de que escale. No espera a que la situación explote, no permite que otros definan el rumbo. El sabio no huye del conflicto, lo enfrenta con un espíritu correcto. La mirada espiritual de Abraham nos enseña que resolver conflictos no se trata de ganar, sino de preservar lo esencial. El verdadero sabio no es el que se queda con más, sino el que protege lo que Dios valora. Abraham ve más allá del presente inmediato y entiende que la promesa divina no está en riesgo por soltar un derecho momentáneo. Este momento marca una diferencia clave entre Abraham y Lot. Uno camina por fe, el otro aún por vista. Uno confía en la promesa, el otro evaluará por conveniencia. Uno protege la relación, el otro tomará ventaja de la oportunidad. Lo que está por venir revelará que la manera de mirar define la manera de decidir. Abraham no necesita pelear porque sabe quién es su proveedor. No necesita imponerse porque confía en el Dios que lo llamó. Su mirada espiritual transforma un conflicto potencial en una oportunidad para demostrar que la verdadera sabiduría se manifiesta cuando se elige la paz sin temor a perder. Las palabras de Abraham no son impulsivas ni estratégicas, son el fruto de un corazón gobernado por la humildad. Cuando dice que no haya ahora altercado entre nosotros, no está evitando el conflicto por debilidad, sino enfrentándolo desde una posición espiritual superior. La humildad en la Biblia no es pasividad, es dominio propio, sometido a Dios. Abraham entiende algo que pocos comprenden. La contienda nunca es neutral. Siempre deja heridas, erosiona relaciones y debilita el propósito. Por eso, antes de discutir derechos, Abraham decide preservar la paz. No porque no tenga autoridad, sino porque no necesita demostrarla. La humildad de Abraham se manifiesta en su capacidad de ceder sin resentimiento. Él no habla desde el yo merezco, sino desde el somos hermanos. Esta declaración redefine el conflicto. Ya no se trata de recursos limitados, sino de una relación que debe ser cuidada. La humildad pone el valor correcto en el lugar correcto. En un mundo donde la fuerza se confunde con imposición, Abraham demuestra que la verdadera fortaleza espiritual se revela en la capacidad de renunciar. Renunciar no es perder cuando se confía en Dios. El humilde puede soltar porque sabe que lo que viene de Dios no se pierde en manos de otros. La contienda suele nacer cuando el orgullo entra en escena. El orgullo exige, reclama, se defiende y compite. La humildad, en cambio, busca entendimiento, cede espacio y confía en que Dios es quien defiende la causa justa. Abraham no teme que Lot se aproveche porque su herencia no depende de Lot, sino de Dios. Además, Abraham comprende que la contienda abre puertas espirituales peligrosas. Donde hay pleito, Dios se aparta. Donde hay humildad, Dios se acerca. La paz no es solo una virtud relacional, es un ambiente donde la voz de Dios puede escucharse con claridad. Abraham sabe que perder la paz es más grave que perder territorio. Su actitud también revela una sabiduría práctica. Resolver el conflicto temprano evita daños mayores. Abraham no espera a que la tensión se convierta en enemistad. Interviene cuando aún es posible hablar con calma. El sabio no permite que el resentimiento madure. Lo confronta con humildad antes de que eche raíces. La humildad de Abraham no lo rebaja, lo posiciona. Dios honra al que no se exalta a sí mismo. Al decir no haya contienda, Abraham está sembrando algo que pronto cosechará, una intervención divina más grande que cualquier acuerdo humano.
Esta escena nos enseña que los sabios no resuelven conflictos imponiendo su razón, sino preservando la paz. No buscan quedar por encima, sino caminar alineados con el corazón de Dios. Abraham demuestra que la humildad no debilita el llamado, lo fortalece. Elegir la humildad en medio del conflicto es una declaración de fe. Es decir, confío más en Dios que en mis derechos, y esa confianza prepara el terreno para que Dios actúe. Porque cuando el hombre se humilla, Dios toma el control. Después de establecer la paz como prioridad, Abraham da un paso que revela la profundidad de su fe. No se limita a calmar la contienda. Toma una decisión que, humanamente parece desventajosa, pero espiritualmente es poderosa. Abraham no solo propone separarse, cede el derecho de elegir primero. Génesis 13, 9. Se narra: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Estas palabras son extraordinarias. Abraham era el mayor, el tío, el patriarca, el portador de la promesa. Según toda lógica cultural, él debía decidir primero. Sin embargo, renuncia voluntariamente a su derecho. No por debilidad, sino por confianza. Aquí se revela una verdad central del reino. La fe verdadera no necesita asegurarse por adelantado. Abraham entiende que su futuro no está determinado por la elección de Lot, sino por la fidelidad de Dios. Por eso puede soltar sin ansiedad. No actúa desde el temor a perder, sino desde la certeza de que Dios es quien reparte la herencia. Esta decisión no es estratégica, espiritual. Abraham no está negociando territorio, está demostrando en quién confía. Este momento desnuda el corazón de ambos hombres. La decisión de Abraham revela un corazón libre del apego. Él no ve la tierra como su fuente, sino como un instrumento temporal. Su seguridad no está en lo que posee, sino en aquel que prometió. Por eso puede decir, en esencia: elige tú, Dios cuidará de mí. Aquí también aprendemos que las decisiones revelan lo que gobierna el corazón. Cuando se nos da la oportunidad de elegir primero, sale a la luz si nos mueve la fe o la conveniencia. Abraham elige confiar. Lot pronto elegirá según lo que ve. Uno camina por promesa, el otro por apariencia. La fe de Abraham se manifiesta en su disposición a perder para ganar. Él sabe que, en el reino de Dios, soltar no es retroceder. La bendición que viene de Dios no puede ser bloqueada por la ventaja de otro. Nadie puede quedarse con lo que Dios ha destinado para quien confía en Él. Este acto también muestra que la sabiduría no siempre busca el equilibrio humano, sino la alineación divina. Abraham no propone dividir la tierra en partes iguales, propone libertad, y esa libertad revela la madurez espiritual de quien no necesita controlar los resultados. Abraham está enseñando sin palabras que la paz se protege con actos concretos. No basta decir no haya contienda, hay que tomar decisiones que la respalden. Su renuncia es el sello de su humildad, y esa renuncia se convierte en el espacio donde Dios intervendrá con una promesa mayor. Esta parte del relato nos prepara para ver el contraste inevitable. La decisión de Abraham abre la puerta para que el corazón de Lot se manifieste, y pronto veremos que la manera de elegir define el rumbo de la vida. Abraham confía en Dios y cede. Lot mirará la tierra y tomará. Uno espera en la promesa, el otro se apoya en lo visible, y esa diferencia marcará consecuencias profundas. Aquí queda una enseñanza eterna. Cuando confiamos plenamente en Dios, podemos permitir que otros elijan primero sin temor, porque el que camina por fe nunca queda despojado, siempre queda respaldado por Dios. Cuando Abraham cede el derecho de elegir, el texto bíblico se detiene cuidadosamente en la reacción de Lot. La Escritura no describe una oración, ni una consulta a Dios, ni una reflexión espiritual. Describe una mirada, y esa mirada revela el criterio que gobierna su corazón. Génesis 13, 10. Se narra: y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Lot decide basándose únicamente en lo que ve. Su evaluación es externa, inmediata y material. Observa la fertilidad, la abundancia de agua, la apariencia de prosperidad. Su decisión no es necesariamente malvada, pero sí superficial. No discierne el contexto espiritual del lugar, solo su potencial económico. Aquí se manifiesta una diferencia crucial
entre caminar por fe y caminar por vista. Abraham confía en la promesa. Lot confía en la oportunidad. Abraham descansa en Dios. Lot se apoya en la conveniencia. Uno entiende que la bendición viene del cielo. El otro asume que viene del terreno. La comparación que hace el texto es reveladora. La llanura del Jordán parecía como el huerto del Señor. Esta descripción es irónica. Lot cree estar regresando simbólicamente al Edén, pero en realidad se está acercando a Sodoma, un lugar que pronto será sinónimo de corrupción y juicio. Lo que parece fértil por fuera es espiritualmente peligroso por dentro. Génesis 13:11 se narra: Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente. La frase para sí subraya la motivación. Lot elige pensando en beneficio personal. No considera el impacto espiritual de su decisión, ni el peligro moral del entorno, ni la separación de la cobertura espiritual de Abraham. La elección que parecía inteligente se convierte en el inicio de un camino de consecuencias dolorosas. Lot no se muda inmediatamente a Sodoma, pero fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Este detalle es clave. El alejamiento espiritual rara vez es abrupto, suele ser progresivo. Primero se elige lo atractivo, luego se tolera lo cuestionable, y finalmente se normaliza lo destructivo. Lot no cayó de golpe, fue acercándose paso a paso. Aquí aprendemos una verdad profunda. Las decisiones basadas solo en lo visible pueden alejarnos lentamente de la voluntad de Dios sin que lo notemos. Lot no buscó el mal, simplemente no buscó a Dios, y esa omisión fue suficiente para colocarlo en una trayectoria peligrosa. La Escritura añade un comentario que no es casual. Génesis 13:13 se narra: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dios deja claro que la prosperidad visible no equivale a bendición espiritual. Lot eligió un lugar fértil, pero espiritualmente contaminado. Eligió abundancia sin discernimiento, eligió ganancia sin dirección divina, y esa decisión marcará profundamente su futuro, el de su familia y el de su testimonio. Este contraste nos enseña que no toda puerta abierta viene de Dios. No todo lo que parece bueno es correcto. No todo lo rentable es saludable espiritualmente. Lot nos muestra el peligro de tomar decisiones sin consultar a Dios, incluso cuando esas decisiones parecen lógicas y ventajosas. Mientras Abraham espera en Dios, Lot se adelanta. Mientras Abraham confía en lo eterno, Lot se asegura en lo temporal. Uno elige por fe, el otro por vista. Y aunque en el corto plazo la elección de Lot parece mejor, el tiempo revelará que la paz, la protección y la promesa estaban del lado de quien confió en Dios. Esta parte del relato nos confronta directamente. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Miramos primero la apariencia o buscamos la dirección de Dios? ¿Elegimos lo que parece más fértil o lo que preserva nuestra comunión con Él? Lot eligió lo visible. Abraham eligió confiar. Y esa diferencia marcará destinos completamente distintos. Cuando Lot se marcha con lo que parecía la mejor porción, el relato bíblico no registra protesta, ni reclamo, ni discusión de Abraham. No hay resistencia, no hay resentimiento, solo silencio. Un silencio que no es derrota, sino confianza. Abraham no se queda con menos, Abraham se queda con lo más importante. Permanece en el lugar donde Dios lo había llamado. Génesis 13:12 se narra: Y Abraham habitó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí se separan no solo dos hombres, sino dos caminos. Lot elige cercanía con lo fértil. Abraham elige permanencia en la promesa. Lot se instala donde el terreno promete prosperidad. Abraham se mantiene donde Dios prometió herencia. Lot se mueve por lo que ve. Abraham permanece por lo que cree. Entonces ocurre algo crucial, y el texto lo presenta con precisión. Dios habla después de que Lot se aparta. No es un detalle menor, es un patrón espiritual. Cuando el conflicto se resuelve con sabiduría, y cuando el corazón se libera del apego, la voz de Dios se vuelve más clara. La contienda había sido un ruido en el ambiente. Ahora que se ha ido, el cielo vuelve a hablar. Génesis 13:14 se narra: Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, Dios espera el momento exacto. No porque Abraham no fuera digno antes, sino porque el escenario estaba siendo preparado.
La renuncia de Abraham no fue una pérdida, fue una puerta. Al soltar su derecho, Abraham no se debilitó, se posicionó para recibir una confirmación más grande. Esto enseña una verdad profunda. Cuando eliges la paz por encima del pleito, Dios asume la defensa de tu herencia. Abraham no peleó por tierra, pero Dios le habló de tierra. Abraham no exigió, pero Dios confirmó. Abraham no manipuló el resultado, y por eso Dios intervino con autoridad. Hay una diferencia entre perder por temor y soltar por fe. Abraham no soltó porque se resignó, soltó porque confió. Su corazón no estaba agarrado al territorio, sino a la promesa. Por eso cuando Lot se va, Abraham no queda vacío, queda libre. Y la libertad interior es el terreno donde Dios deposita su dirección. Además, la voz de Dios llega en el momento más vulnerable a los ojos humanos. Abraham acaba de ceder lo más codiciado, la parte más fértil, la opción más lógica. Desde una perspectiva natural, Abraham se habría quedado con lo menos atractivo. Pero en el reino de Dios, las cosas funcionan de otra manera. El que suelta por fe no termina disminuido, termina confirmado. Dios le habla precisamente para enseñarle que su futuro no está en manos de Lot, ni en la calidad de una llanura, ni en la fertilidad del Jordán. Su futuro está en manos del Señor. Y cuando Dios habla, Abraham entiende que lo que parecía una pérdida fue, en realidad, una separación necesaria para que la promesa se ensanchara. El silencio de Abraham es una adoración implícita. Es una declaración sin palabras. Dios es suficiente. Y Dios responde a esa fe con revelación, con dirección y con promesa renovada. Abraham se queda y Dios habla. Esta parte del capítulo es un mensaje poderoso para todo creyente. Hay decisiones que duelen en el momento, pero abren el camino para una voz más clara de Dios. Hay renuncias que parecen injustas, pero preparan el escenario para una recompensa superior. Hay separaciones que parecen pérdida, pero son liberación espiritual. Abraham no se aferra, y por eso Dios se acerca. Abraham no pelea, y por eso Dios confirma. Abraham no reclama, y por eso Dios promete. El que sabe resolver conflictos con sabiduría no queda abandonado, queda alineado. Y cuando el corazón está alineado, el cielo no guarda silencio. Cuando Abraham decide no contender, cuando suelta el derecho de elegir y permanece en obediencia, Dios no guarda silencio. Al contrario, Dios amplía la promesa. Lo que Abraham no peleó por obtener, Dios se lo concede con mayor alcance. Esta es una de las leyes espirituales más claras del reino. Quien elige la paz por fe, recibe confirmación. Génesis 13, 14, 15. Se narra: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios invita a Abraham a mirar, pero no como Lot miró. Lot alzó los ojos para evaluar conveniencia. Abraham alza los ojos para recibir promesa. La diferencia no está en el acto de mirar, sino en desde dónde se mira. Lot miró desde el deseo, Abraham mira desde la obediencia. Lot miró para tomar, Abraham mira para recibir. Dios no solo confirma la promesa, la expande. Ya no se trata de una porción de tierra, sino de toda la tierra en todas las direcciones. Abraham no eligió primero, pero termina recibiendo más. No defendió su causa, pero Dios la defendió por él. La paz que Abraham preservó se convierte en el espacio donde Dios ensancha su herencia. Luego Dios añade, en Génesis 13, 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esta promesa llega justo después de una renuncia. Abraham acaba de separarse de su pariente más cercano, y Dios le habla de una descendencia innumerable. El mensaje es claro: lo que se suelta por fe, Dios lo reemplaza con algo mayor. Abraham pierde compañía momentánea, pero recibe visión de un futuro inconmensurable. Dios continúa. Génesis 13, 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Aquí Dios no solo promete, invita a Abraham a caminar la tierra. El que caminó con humildad ahora camina con autoridad. El que eligió la paz ahora recibe confirmación. Abraham no tomó la tierra por fuerza, ahora Dios se la entrega por promesa. Caminar la tierra no es un acto de posesión humana, sino una declaración espiritual. Dios ya ha decidido. Esta escena revela una verdad poderosa. Dios honra a quienes confían en Él más que en sus derechos.
Abraham no necesitó protegerse. Dios lo protegió. No necesitó asegurarse. Dios lo aseguró. No necesitó adelantarse. Dios fue delante de él. La promesa renovada también muestra que Dios no se deja ganar en generosidad. Abraham se dio una elección. Dios le dio una herencia eterna. Abraham protegió la paz. Dios confirmó su pacto. Abraham renunció al control. Dios le dio visión. Esta parte del relato nos enseña que la obediencia silenciosa suele preceder a las declaraciones más grandes de Dios. Cuando el creyente elige la paz, aun cuando parece perder, Dios responde con promesas que superan lo visible. La fe que no pelea recibe respaldo celestial. Y la promesa no llega en medio de la contienda, sino después de ella. No llega en el ruido, sino en la calma. No llega cuando Abraham discute, sino cuando confía. Y eso nos revela que la voz de Dios se escucha mejor en un corazón que ha elegido la paz. Abraham no perdió nada. Ganó claridad, promesa y confirmación. Porque en el reino de Dios los que sueltan por fe nunca quedan vacíos, quedan alineados con la voluntad del Señor. Después de la promesa renovada, el relato de Génesis 13 no termina con estrategias, ni celebraciones, ni planes humanos. Termina con un acto silencioso pero profundamente revelador. Abraham levanta un altar. Esta acción resume todo el corazón del capítulo y revela cómo actúan verdaderamente los sabios. Génesis 13, 18. Se narra: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Este versículo es clave. Abraham no responde a la promesa con ambición, sino con adoración. No levanta muros, levanta altar. No asegura territorio, honra a Dios. No se obsesiona con lo que recibió, sino con aquel que lo prometió. El altar es la evidencia de que Abraham entiende algo fundamental. La fuente de su herencia no es la tierra, es Dios. Mientras Lot se acerca a Sodoma, Abraham se establece en Mamre. Hebrón significa comunión. No es casual. Abraham habita donde hay comunión, no donde hay solo fertilidad. Él aprende que no todo lugar próspero es espiritualmente seguro y no todo lugar sencillo está lejos de la bendición. La presencia de Dios convierte cualquier lugar en tierra prometida. El altar representa varias verdades profundas. Primero, el altar es reconocimiento de dependencia. Abraham entiende que todo lo que tiene y todo lo que vendrá proviene de Dios. Levantar altar es decir, no me sostengo a mí mismo, dependo de ti. Segundo, el altar es una respuesta correcta al conflicto resuelto. Abraham no celebra haber ganado nada porque no ve la situación como una competencia. Él celebra que Dios habló, que la relación fue preservada y que la promesa fue confirmada. El sabio no sale del conflicto buscando ventaja, sale buscando adoración. Tercero, el altar es una declaración pública. Así como antes la contienda de los pastores podía afectar el testimonio delante de los cananeos y fereceos, ahora el altar proclama que Abraham camina con Dios donde antes había riesgo de escándalo, ahora hay testimonio de fe. La adoración restaura lo que el conflicto pudo haber dañado. Cuarto, el altar marca territorio espiritual. Abraham no tomó la tierra por fuerza, pero la consagra a Dios. Él entiende que la verdadera posesión comienza cuando Dios es honrado. No se trata solo de habitar un lugar, sino de rendirlo al Señor. Aquí se revela una enseñanza eterna. Los sabios resuelven conflictos y luego adoran, los necios pelean y luego justifican. Abraham no discute para tener razón, camina para agradar a Dios. Por eso cada etapa importante de su vida está marcada por un altar. Donde Dios habla, Abraham adora. Donde hay promesa, hay altar. Este acto final también contrasta fuertemente con Lot. Mientras Abraham edifica un altar, Lot edifica su futuro cerca de Sodoma. Uno edifica adoración, el otro edifica conveniencia. Uno fortalece su relación con Dios, el otro se expone al deterioro espiritual. La diferencia no está en la prosperidad inicial, sino en la respuesta del corazón. El altar nos enseña que la verdadera sabiduría no se demuestra solo en cómo se evita la contienda, sino en cómo se honra a Dios después de ella. Abraham no solo eligió la paz, eligió mantener su corazón alineado con el cielo, y esa alineación se expresa en adoración. Génesis 13 nos muestra que la adoración es el cierre correcto de todo proceso bien resuelto.
Cuando el conflicto termina en altar, el futuro queda en manos de Dios. Cuando el Génesis 13 no es solo una narración histórica, es un manual espiritual sobre cómo enfrentar los conflictos cuando la bendición, las relaciones y el futuro están en juego. En este capítulo, Dios nos muestra que la verdadera sabiduría no se revela en la victoria sobre otros, sino en la capacidad de preservar la paz sin comprometer la fe. Abraham y Lot enfrentaron una situación que podía escalar fácilmente hacia una ruptura profunda. No fue un conflicto menor, había recursos, herencia, futuro y honra en juego. Sin embargo, la manera en que Abraham respondió revela principios eternos que siguen vigentes para todo creyente. Primera enseñanza: no todo conflicto debe ganarse. Algunos deben resolverse. Abraham entendió que ganar una disputa podía costarle algo más valioso: la comunión, el testimonio y la paz. El sabio no se obsesiona con tener razón, se enfoca en hacer lo correcto delante de Dios. Segunda enseñanza: la fe verdadera permite soltar sin miedo. Abraham pudo ceder porque sabía que su herencia no dependía de la tierra que eligiera Lot, sino de la promesa de Dios. El que confía en Dios no necesita aferrarse a todo. La fe libera del temor a perder. Tercera enseñanza: las decisiones revelan el corazón. Lot eligió según lo visible, Abraham según lo invisible. Uno miró la apariencia, el otro descansó en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el rumbo de la vida no se define solo por lo que se elige, sino por el criterio con el que se elige. Cuarta enseñanza: la paz prepara el terreno para la voz de Dios. Dios habló después de que la contienda terminó. Esto nos recuerda que el ruido del conflicto muchas veces ahoga la dirección divina. Cuando el corazón se aquieta y se alinea, la voz de Dios se vuelve clara. Quinta enseñanza: Dios defiende la causa de los que no se defienden a sí mismos. Abraham no peleó por territorio, pero Dios amplió su herencia. No exigió, pero Dios confirmó. No tomó ventaja, pero Dios lo respaldó. En el reino de Dios, el que confía no queda desprotegido. Sexta enseñanza: la adoración es la respuesta correcta después del conflicto. Abraham no celebró una victoria, levantó un altar. Esto nos enseña que el cierre correcto de una situación bien manejada no es el orgullo, sino la adoración. El sabio termina los procesos honrando a Dios. Séptima enseñanza: no toda prosperidad es bendición, ni toda renuncia es pérdida. Lot eligió lo fértil y terminó en peligro. Abraham eligió la paz y terminó en promesa renovada. La Biblia deja claro que el éxito verdadero no se mide por lo inmediato, sino por lo eterno. Génesis 13 nos deja una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Prefieres ganar discusiones o preservar el propósito de Dios en tu vida? Los sabios entienden que la contienda consume fuerzas que deberían usarse para avanzar. Entienden que Dios no honra el orgullo, sino la humildad. Entienden que la paz no es debilidad, sino una expresión profunda de fe. Abraham nos muestra que vivir por fe no siempre significa avanzar primero, sino confiar plenamente. Que a veces el camino más alto es el de la renuncia, que soltar no es perder cuando Dios está al control. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.